Señoras y señores, estamos en las 9:39, conversando todavía del tema anterior. Acá fuera de micrófonos no se agotó, supongo que en las casas de ustedes tampoco. Pero cortamos, metemos un tajo acá y pasamos a otro. Por supuesto, teniendo en cuenta las opiniones de los oyentes que han llegado por correo electrónico, algunas han sido volcadas al aire, otras no. Los integrantes de la mesa van a recibir todos esos aportes, también los mensajes de texto. Seguimos en la mesa de este miércoles 27, estamos con Gerardo Caetano, Teresa Herrera, Daniel Superviel y Rafael Porsekansky. En un acto que tuvo lugar este lunes, acá en Montevideo, en la sede del Mercosur, ese tratado conmemoró los 25 años de la firma de su documento fundacional. Al hablar en esa ceremonia, el canciller Rodolfo Nigno Boa dijo, entre otras cosas, que a Uruguay le inquietó la reducción de su comercio absoluto con el Mercosur, producto, dijo, de políticas proteccionistas que aplicó, por ejemplo, Argentina poco tiempo atrás. En ese punto, no puedo dejar de hacer un reconocimiento al gobierno argentino, cuya actitud justamente para atender este aspecto ha brindado aires renovados al Mercosur. La misma inquietud nos genera comprobar que nuestra agenda externa está muy cargada de buenas intenciones, pero nos cuesta concretar resultados. Ello es una realidad innegable. Quizás hayamos retomado el buen sendero ahora con el relanzamiento de las negociaciones con la Unión Europea, cuyo paso inicial tendrá lugar el próximo 11 de mayo en Bruselas. En la ocasión no faltaron referencias a la situación política que vive la región. Por ejemplo, al cierre de su alocución, Nigno Boa habló de la crisis política brasileña y dijo que el bloque debe ser garante del respeto a las instituciones democráticas de los países que lo conforman. En ese momento, parlamentarios opositores venezolanos, presentes en sala, reclamaron que también se hiciera referencia a su país. Portaron a esos efectos pancartas que denunciaban violaciones a los derechos humanos y escasez de alimento, entre otros problemas. Hemos pasado por los 25 años del Mercosur. En realidad se cumplieron el mes pasado, ¿no? Se cumplieron en marzo. Se conmemoraron ahora porque se reunía el Parlasur acá en Montevideo. Y entonces... Bueno, 25 años, un cuarto de siglo. Si uno lee hoy el Tratado de Asunción, la primera palabra que emerge es incumplimiento. El Tratado de Asunción establecía, y eso fue luego refrendado con el protocolo de Europreto de 3 años después, que en diciembre del año 94 íbamos a tener una zona de libre comercio plena y que en enero del año 95 íbamos a tener una unión aduanera plena con arancel externo común. Y planteaba como horizonte de desarrollo un mercado común, lo cual implicaba políticas públicas regionales convergentes. Es evidente que el Mercosur, después de estos 25 años, y particularmente en este momento, se encuentra en una situación muy deficitaria. Y sin embargo, yo diría que el Mercosur, hoy, como proceso de integración en un mundo de archipiélagos, nunca fue tan necesario como hoy. Eso suena contradictorio. Exactamente, y voy a fundamentar por qué. A ver. Hoy vivimos un mundo de archipiélagos en donde las islas están perdidas. El aislamiento de un Estado nacional está perdido. Nunca como ahora, la tesis fundamental de alguien que pensó la geopolítica, no solo uruguaya, sino latinoamericana, tal vez como nadie, y estoy hablando de Alberto Metol Ferré, en su último libro, que aconsejo leer particularmente, Los Estados Continentales y el Mercosur, planteaba una hipótesis crucial. Decía, no hay un vínculo virtuoso, directo, entre un Estado nacional, sobre todo si es pequeño y subdesarrollado, y el mundo de la globalización. Requiere la intermediación de un Estado continental. ¿A qué llamaba Estado continental? A un proceso de integración en términos de conformación de bloque. Sin eso, obviamente, cualquier tratado bilateral que tengamos
va a ser muy deficitario para nosotros, muy deficitario para nosotros. Y esto es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Nosotros hoy tenemos grandes megaconcertaciones comerciales, 2 de ellas muy promovidas por los Estados Unidos y las 2 contra China, el Tratado Transpacífico y el Tratado Transatlántico, que está teniendo muchos más problemas de los que se preveía, entre otras cosas porque Europa no está diciendo que sí al tratado, y particularmente Francia tampoco está diciendo que sí. Esos 2 tratados, que son 2 éxitos geopolíticos formidables, sobre todo el que se ha acordado, el Acuerdo Transpacífico, de la administración Obama, están hechos contra China, forman parte de guerra comercial, de guerra monetaria, de guerra en lo que es el escenario número 1 del poder, que son las cadenas de valor. ¿China qué es lo que está haciendo? China está haciendo su propio bloque. Y China y Sudamérica, no América Latina, Sudamérica, está quedando en el medio. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal socio comercial de la enorme mayoría de los países sudamericanos? China. Rafael. Primero voy a ir por lo anecdótico que no es tanto. Es decir, Gerardo hizo este pantallazo grande sobre el Mercosur defendiendo su necesariedad en el caso de un buen funcionamiento. Pero hay que hablar un poco de la ceremonia. De esta ceremonia pasada. Patética. Patética. Bueno, yo mencioné uno de los incidentes que hubo, de los parlamentarios venezolanos de la oposición levantando pancartas, pero hubo otro, ¿no? El de los brasileños en la última fila, molestos por donde se los había ubicado en la sala, en el último lugar, ¿no? Bueno, tengo exactamente, Gerardo, en mis notas el mismo adjetivo que utilizaste tú, patético. Patético. Es decir, pero que también dice sobre si hay problemas para realizar una ceremonia entre diplomáticos, muchos de ellos diplomáticos. Digo, ¿cómo se pretende que funcione una unión aduanera, digo yo? Sí, si nunca se entenderá por qué los parlamentarios brasileños estaban en la última fila, quién resolvió eso. Pero después además hubo una cosa casi de vodevil, ¿no? Cuando el presidente Vázquez nota que se está produciendo la protesta de esos legisladores brasileños, reacciona rápido con un gesto, sale de la primera fila y va hacia el fondo, dice, yo me coloco acá. Pero cuando llega, los legisladores brasileños ya se habían ido. Y según leí, Vázquez los mandó a buscar y ellos no regresaron. No. A lo cual yo también me pregunté, aquella carta, aquella manifestación pública del gobierno respaldando al gobierno de Dilma en los primeros pasos del proceso del impeachment, si no habrá también cobros de peajes en este tipo de cosas. Más allá que después Vázquez intentó ser conciliador. Pero bueno, esto es un poco. Después un par de referencias al discurso de Nino Noboa, es decir, un claro golpe, una clara crítica implícita al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que justamente fue en la dirección contraria a fortalecer el Mercosur. Lo que tenemos hoy día, parafraseando al exministro Reinaldo Gargano, que cuando se proponía tanto aquel TLC con Estados Unidos siempre decía más y mejor Mercosur, bueno, tenemos menos y peor Mercosur. Si lo analizamos desde el punto de vista de las relaciones comerciales del Uruguay, el principal socio de Uruguay es China. No es ninguno de los países del Mercosur. Si se lograra ese acuerdo, no obstante, para introducir una luz optimista, digamos, en todo esto, si se lograra un genuino acuerdo comercial, bloque a bloque, con la Unión Europea, no sé, Gerardo, tú corregime, Daniel, Teresa, sería el mayor gol del Mercosur en sus 25 años de vida. Sí, pero viene... La gran pregunta hoy es si Europa quiere hacer ese gol. Por eso. Y hay múltiples indicios de que no. De que no. Entonces, ¿cuánto hace que se viene negociando? Bueno, 20 años. Y parecía que ahora tenía un impulso nuevo y enseguida volvieron a plantearse las objeciones, ¿no? Yo quiero seguir un poco en la línea tuya, y teniendo a Gerardo acá a mi lado. Yo creo que lo que pasó el otro día en la ceremonia del Parlasur de los 25 años es una joya de historia conceptual. Gerardo nos da en la maestría de ciencia política historia conceptual, que es algo que a mí me sirvió muchísimo para volver a entender las cosas. Si en un futuro, 100 años, se lee todo lo que se dijo y lo que pasó en ese escenario, creo que es una radiografía
perfecta de lo patético que está América Latina en este momento, ¿no? Con Maduro, con Venezuela, con la oposición de Venezuela en crisis, los diputados brasileños que dieron un patético espectáculo el día de que votaron el impeachment, que se retiran, Nino Boa halagando a Argentina, Macri con un nuevo cambio en relación al Mercosur, el problema de Brasil, ahí están los bolivianos queriendo entrar. Entonces me parece que en ese sentido es un botón de muestra fantástico de lo que está pasando, de cómo está crujiendo América Latina en sus relaciones, en sus relaciones de asociaciones estratégicas como bloque y en lo que está viviendo cada uno de sus países, porque estaba clara las bancadas contra Maduro y las a favor de Maduro con los carteles de 250.000 muertos. Entonces me parece que en ese sentido fue muy interesante de observar y tenerlo como una joyita ahí para analizar. Y la otra cosa que quería decir, que es algo que tiene que ver con el Mercosur, que creo que tiene que ver con lo que a nivel teórico plantea Metol Ferré, que es que creo que los pueblos latinoamericanos, los pueblos, la gente, ¿no? Los de abajo, digamos, no tienen a la integración regional como una de sus prioridades. Creo que ni en las primeras 100 prioridades un agente de pueblo, el que está caminando por ahí, le preguntás cuál es tu prioridad, creo que menciona 100 cosas y la 101 por ahí es la integración regional, si es que la menciona. Entonces me parece que por ahí hay un trabajo que hay que hacer, si es realmente es el camino de la integración regional, que yo creo que sí, para que los pueblos empiecen a tomar esa decisión y que por ende los políticos y los gobiernos se lo tomen de otra manera y realmente no jueguen trampas al solitario como venimos jugando con el Mercosur desde hace tiempo, ¿no? Llevado esto a nivel de la gente, dice Rafael desde la audiencia, el Mercosur, y pone unos emoticones ahí de llanto con risa, las dos cosas, ¿no? Por favor. Acabo de obtener la cédula brasileña, soy uruguayo. Estuve un mes haciendo trámites. Me cobraron en total 600 Obamas, dice. Una verdadera vergüenza. Una vergüenza. Hasta la Policía Federal en Porto Alegre me sacó del bolsillo otros 3.000 pesos después de haberle pagado al Consulado de Brasil en Montevideo unos 4.500. Es una burla decir libre tratado o hablar de un tratado de terror, agrega. Yo creo que sí, yo creo que en realidad es tan necesario, ¿no? Yo nunca fui ni soy peronista, pero decía, o nos encuentran unidos o nos encuentran dominados, ¿no? Y sin embargo, fíjense cuántos años hace que lo decía, cuántos años atrás. Y a mí me parece que hay como una especie de miopía política en los gobernantes que hace que no se pueda entender un mundo que funciona por bloques. Un mundo que no funciona, es decir, decía Gerardo y temprano lo de las islas, ¿no? Bueno, yo lo complemento con esto de los bloques, es decir, en el mundo hoy en día se discute de bloques, no se discute entre países. En todo caso se discuten los países dentro de los bloques, pero para afuera se discute entre los bloques. Y en el caso del Mercosur hay una orfandad total, porque no hay una concepción de bloque, no hay una idea de bueno, vamos todos juntos para acá y los problemas internos los resolvemos entre nosotros o cosas por el estilo. Y entonces, claro, es lógico que como el oyente se queje de sacar la documentación o como se queje el que tiene que importar o exportar dentro de los países, que los trámites son terribles, porque depende mucho de los vaivenes de la política y no hay una política de Estado determinada en cada uno de los países que lo integran que diga, bueno, esto es así y de ahí para afuera vemos qué hacemos. Entonces, me parece que esta foto que vimos ahora con el Parlasur es eso, es una foto de la realidad. Eso es el Mercosur, no es otra cosa. Es una especie de feria de vanidades, ¿no? Una especie de mercado persa, una cosa, digo así, donde hay de todo, y uno no ve una concepción estatal desde ningún país. La verdad, realmente, a mí me parece que en esto le comprenden las generales de la ley a todos, ¿no? Es muy interesante la relación entre opinión pública e integración regional a lo largo de la historia. Claro. La integración regional en ninguna parte del mundo fue una causa popular, ni es una causa popular. Por el contrario, los nacionalismos sí son una causa popular. Exacto. Los procesos de integración regional que han prosperado, más allá de sus problemas, son aquellos que han podido crear, a veces a partir de episodios dramáticos, como es el caso europeo, elementos
de religamiento. Jean Monnet, por ejemplo, que fue uno de los creadores de la Unión Europea, al final de su vida, cuando le preguntaron si volviera a empezar, ¿por dónde empezaría? Y él dijo, para sorpresa de su interlocutor, empezaría por la cultura. Empezaría por la cultura. Lo que ocurre es que hoy el Mercosur está perdiendo abrumadoramente su batalla cultural. En primer lugar, la batalla cultural por la integración. En primer lugar, porque la retórica integracionista se contrapone con una práctica antiintegracionista. Y el ejemplo más claro de eso fue el anterior gobierno argentino. Pero por supuesto, por supuesto. Nadie habló tanto de integración, de patria grande, y nadie, por ejemplo, con respecto al Uruguay en los últimos 40 años, hizo tanta cosa innecesaria, que era violatoria no solamente de los acuerdos, violatoria del sentido común de cualquier proceso de integración, como los gobernantes kirchneristas. Entonces, aquí hay una batalla cultural que se pierde. Acá hay una batalla cultural que se pierde cuando hay algunos temas que tienen que ser sí o sí regionales y que no lo son, y que son los grandes temas de América Latina. Por ejemplo, el tema de sustentabilidad medioambiental y el tema de las políticas sanitarias, fitosanitarias, y de las políticas de salud humana. ¿Quién puede pensar, por ejemplo, que la calidad de las aguas de ríos plurinacionales se cuida a partir de políticas nacionales? Tenemos en América Latina recursos naturales maravillosos. Tenemos, por ejemplo, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, en una cuenca plurinacional como es la cuenca del Río de la Plata, que tiene un tratado muy bueno de 1979, que aconseja, como ocurre en todo el mundo, un manejo plurinacional de la cuenca. Y resulta que no solamente no existe un manejo plurinacional, sino que en forma absolutamente independiente y a la callada y violentando tratados internacionales, ya en el territorio de la cuenca hay fracking que atraviesan los acuíferos, que pueden generar un desastre medioambiental de proporciones. Entonces, si nosotros vemos las políticas hacia el desarrollo, cómo construir cadenas de valor con eslabones de alta y media tecnología, si vemos comercio, ¿a quién le vamos a vender productos de exportación con valor agregado evidente? En una zona que tiene una de las niveles de comercio intrazona más bajos del mundo. ¿Tú sabes cuál es el promedio de comercio intrazona del NAFTA? 65%, de la Unión Europea 70%, de Sudamérica 16%. Pregunta un oyente, y capaz que esto es para abrir otra discusión. Ricardo, si fuera como lo plantea Gerardo, de que no es bueno quedar en una isla y es mejor negociar en bloque, ¿por qué el Reino Unido está desesperado por retirarse de la Unión Europea? Lo dejamos ahí picando. Antes de pasar a los telegramas, Gerardo, ¿le contestás al oyente? Por supuesto. ¿Cómo es eso de que porque es una pregunta no es bueno quedarse en una isla, que hay que negociar en bloque, y resulta que el Reino Unido se quiere ir de la Unión Europea? Es una pregunta sumamente interesante. En primer lugar, yo lo que destacaría es que la propuesta de Inglaterra, de Gran Bretaña, surgió a propósito del descontento del descontento de la ciudadanía británica respecto de los partidos. Segundo, hay un elemento muy, muy importante. Los líderes de los dos partidos hoy afirman la necesidad de que en el referéndum haya una adhesión. Cameron, por un lado, y Corbyn, que está en la otra punta del espectro. Pero la visita de Obama la semana pasada fue extraordinariamente significativa, porque Obama lo que les dijo de manera muy poco diplomático es: miren, Gran Bretaña sin la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, es mucho menos interesante que dentro de la Unión Europea. Por otra parte, el proceso de la Unión Europea, y a veces nos olvidamos, permite una integración diferenciada. ¿Esto qué quiere decir? Gran Bretaña, por ejemplo, no está en la zona euro.
no quiso estar en la zona euro. No tiene la moneda única. Exacto, no es una aceptación de todos los acuerdos. Por ejemplo, incluso países que no forman parte de la Unión Europea se han incorporado al Tratado de Schengen, por ejemplo, Suiza. Entonces, el modelo de la Unión Europea, con todas sus dificultades, es un modelo que habilita justamente una integración diferenciada, en donde los países de la Unión Europea pueden participar en algunos acuerdos y pueden no participar en otros acuerdos. Mi idea es que Gran Bretaña va a respaldar la integración a la Unión Europea, pero siempre como ha sido hasta ahora. Recordemos que Inglaterra se incorpora a la Unión Europea muy tardíamente, siempre lo va a hacer con recelo, pero no va a quedar afuera de la Unión Europea.